Hey chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube. El día de hoy vamos a aprender algo que va a ser importante porque lo vamos a utilizar durante todo el curso. De aquí en adelante siempre vamos a estar utilizando esta librería en conjunto con Three.js. En específico, la librería que vamos a utilizar se llama .UI. Esta librería lo que nos permite hacer un debugueo en tiempo real de la escena 3D. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando normalmente nosotros vamos a estar trabajando con código y en este caso la escena 3D, si nosotros no localizamos lo que es un color perfecto para la escena, tenemos que estar colocando este código en la escena, ir al navegador a ver si se ve bien y si no nos gusta volver al código, cambiar ese color, volver al navegador, ver si todo está bien y hacer esa clase de cosas. Entonces, para evitarnos tener que estar entre código y navegador, vamos a instalar esta librería que nos permite hacer eso, encontrar los parámetros perfectos para nuestra escena y una vez que los encontremos, ahora sí, escribirlos en el código. Lo primero que vamos a ver va a ser una pequeña introducción y ver cómo funciona esta librería de .UI, y para la práctica final haremos algo como esto, que es lo que aparece en la documentación de Three.js. Cabe aclarar que esto es simplemente un ejemplo sencillo. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo hacer lo que es un render realista y sí o sí vamos a tener que utilizar esta librería. Así que bueno, comencemos. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar por descargar lo que es una plantilla. Si no sabes cómo funciona esta plantilla, te recomiendo que veas el video anterior de introducción a Tree, donde vienen todo lo que hacemos en esta plantilla y cómo es que funciona. Aún así te recomiendo que veas el video para que comprendas más rápidamente qué es lo que estamos haciendo aquí. Si ya tienes experiencia en Tree, pues no hace falta tanto. Entonces vamos a copiar lo que es este enlace y vamos a descargarlo en una carpeta. Abres una consola, pones lo que es git clone y pegas tu enlace. Simplemente hay que esperar a que se descargue. Bien, ya descargado, podemos limpiar esto. Vamos a entrar a la carpeta y ahora aquí ejecutamos lo que es el comando npm install para que se instalen todas las dependencias que vamos a utilizar, que en este caso es simplemente la de Tree. Bien, ya descargado e instalado todas las dependencias, podemos abrir esto en Visual Studio aquí y mientras esto abre podemos correr el servidor con npm run start. En este caso, mientras se abre, vamos a la cripta src components en escena y en este caso estamos trabajando, bueno, en la parte con Styled Components, pero bien puedes trabajar con cualquier otra manera. Simplemente lo que hacemos con Styled Components es crear el contenedor que se va a encargar pues de almacenar toda esta escena 3D, nada más. Y en la parte de NetScript es donde está todo el código de Tree. Y en la parte de Essen es simplemente el componente funcional, que bueno, esta parte ya la vimos en la introducción a Tree. Pero en este caso únicamente vamos a centrarnos en la parte del script, este de aquí. Bien, ya con nuestro script aquí y ya nuestro servidor corriendo, simplemente hay que acomodar esto para tener uno del otro lado. Nada más hay que hacer esto quizá un poco más pequeño, así, y esto para acá, para tener más espacio para el código. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es instalar nuestra librería. Entonces para esto abro una terminal y simplemente escribo el comando de npm i.ui. Bien, ya que he terminado podemos cerrar esto y ahora sí, vamos a crear nuestros controles. Para esto tenemos que hacer la siguiente importación. Import asterisco as.dat from .ui. De este modo. Y ahora vamos a crear nuestra constante que se va a encargar de almacenar toda esta parte de los controles. Para esto simplemente podemos llamarla como UI y esto es igual a new.ui. De este modo. Si guardamos esto, vamos a comenzar a ver que ya aparece lo que son unos controles en nuestra escena, estos que tenemos aquí. Perfecto. Ahora, como tal, todos los controles que vemos en la escena, estos que aparentan que puedes modificar un parámetro, es decir, una barrita, arrastrarla, hacerla adelante y hacia atrás y en base a eso modifica un parámetro, hay tres tipos de parámetros que en este caso podemos modificar. Claro, puede haber muchos otros, incluso algunos que tú mismo puedes crear, pero los tres principales es valores numéricos, tal vez como una posición, una rotación, un escalado, etc. El segundo parámetro que tenemos podría decirse que son valores de opción múltiple. Esto es muy similar a las etiquetas select de HTML, donde tú tienes una etiqueta que encapsula un cierto número de opciones y no puede haber más opciones salvo que esas que tienes ahí declaradas. Y el tercer parámetro que podemos modificar son los materiales, es decir, agregar colores y en base a cómo modificamos estos colores actualizar los materiales de la escena. Claro, esto solamente se dice de la parte más básica, pero puedes modificar posiciones de luces, intensidades de luces, colores de luces, de materiales, escalado de los materiales, etc. Muchísimas cosas puedes hacer con .ui y la parte de Three.js. Vamos a ver poco a poco, ya que sí puede ser algo abrumador.
Bien, después de haber hecho esa pequeña explicación, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear nuestro primer tweak, así es así como se llaman estos controles tweaks, pero de tipo numérico. Para esto vamos a crear lo que es un objeto al cual le vamos a modificar los parámetros que en este caso nosotros queramos. Para este ejemplo hemos creado simplemente el objeto llamado cubos 3D con un valor de 2. Supongamos que en este caso nosotros mediante .UI queremos modificar ese valor de cubos para que no sea incrementar o decrementarlo. Entonces para esto hay que comenzar a agregar estos tweaks. La forma de agregarlo simplemente sería UI.add. Con add agregamos lo que es un valor de tipo numérico o un valor de selección múltiple. Ya veremos ahorita los de selección múltiple, pero con esto agregamos un valor de tipo numérico. Lo primero que se coloca aquí es como tal el objeto base donde queremos modificar, que en este caso sería objetos 3D. Y después, entre comillas, se va a colocar la propiedad que en este caso nosotros queramos modificar, que en este caso sería cubos. De este modo. Si guardamos esto, podemos ver que, bueno, en este caso se repite, ahorita veremos por qué pasa eso. Pero como puedes ver, ya aparece aquí lo que es mi controlador. En este caso, ya aquí yo ya podría poner, no sé, tal vez quiero 5 cubos, etcétera. Pero para poder hacer que tenga estas propiedades de poder arrastrar y, bueno, arrastrar para decrementar o incrementar, hay que agregar los dos parámetros siguientes, que en este caso es un valor punto mínimo. Por ejemplo, podemos decir que, ¿sabes qué? Quiero que tengas un valor mínimo de 1, supongamos. Y también un valor máximo, supongamos un valor máximo de 10 cubos. Y en este caso, si guardamos esto, puedes ver que, bueno, aparece 2 veces, ahorita veremos por qué pasa eso. Pero ya puedo modificar mediante esta barrita y pues voy viendo qué valor puedo agregar. Y bueno, en este caso simplemente será cosa de ir encontrando el valor que nosotros solicitemos. También contamos con otro parámetro que es el step. El step lo que funciona de cierta manera es la cantidad, cómo se va a ir haciendo el incremento o el decremento. En este caso de este lado, el valor por defecto que se va incrementando es de 0.1. Como puedes ver aquí, si arrastramos poquito va de 0.5, 0.2, así hasta llegar hasta, bueno, el valor que nosotros demos. El step lo que hace es modificar este valor de incremento. Por ejemplo, podemos ver un valor muy pequeño como 0.01. Entonces si guardamos, vamos a modificar el de acá, puedes ver que ahora aparecen más valores con punto flotante. Esto depende de qué es lo que necesites, si requieres muchísima precisión o simplemente algo por defecto, lo puedes dejar y no pasa nada. Otro parámetro que tenemos es el punto name. El punto name lo que nos permite es cambiar el nombre que tenemos aquí. En este caso se va a agregar por defecto el nombre de la propiedad, que en este caso sabemos que es cubos. Pero también podemos ponerle otro nombre, por ejemplo sería número de cubos. Si guardamos esto puedes ver que ya cambia el nombre de la propiedad, perfecto. Y bueno, y ahí está. Ahora resolvamos esto antes de seguir avanzando porque si no va a ser muy tedioso. En este caso, cuando hacemos lo que es una modificación al código, se repiten 2 veces estos controles, lo cual pues no debería pasar. Esto es propio por el comportamiento del useEffect, pero es sencillo de resolver. Para esto nos vamos a ir a la función que creamos que se encarga de limpiar toda la escena y simplemente vamos a poner que es UI.destroy. Con esto nos encargamos de destruir la instancia anterior y simplemente cargar la instancia nueva. La primera vez nos sirve, hay que recargar esto, pero en este caso si ya modificamos lo que es un poco el código, pongamos un console log de manera sencilla, puedes ver que ya simplemente aparecen, bueno, unos controles, que es lo que nosotros queremos. Bien, ya agregamos lo que es nuestro primer tweak numérico, perfecto. Ahora vamos a ver una cosa, ¿cómo sabemos si realmente se están aplicando estos cambios pues a nuestro objeto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, para esto tenemos dos funciones, una cual es onChange y otra que es onFinishChange. Ya veremos cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pero trabajan de manera similar. Para esto probemos primero con lo que es onChange. ¿Y cómo es que funciona onChange? OnChange funciona de tal manera como lo que es un trigger o un listener. Cuando yo modifico lo que es en este caso la barrita de aquí, es decir, para incrementar o decrementar, se va a ejecutar onChange. OnChange puede ejecutar lo que es una función de flecha, entonces a medida que yo incremente o decremente esto, se va a ejecutar la función que yo aquí declare. Para comprobar que realmente se están modificando los valores de cubos, vamos a imprimir aquí lo que es objetos 3D.cubos. Si guardamos esto, bueno, en este caso, si te llega a aparecer lo que es este mensaje de scene.dispose, no es nada malo, es algo que nosotros hicimos en la función que se carga de desmontar la escena, de hacer el cleanup. Rápidamente lo que se hace es que se remueven los elementos anteriores y se cargan nuevos. Esto funciona cada vez que, bueno, se hace un cambio en el código, pero no es nada más que eso, es simplemente un mensaje.
Entonces, ya que en este caso, bueno, nosotros agregamos este console log, vamos a ver si realmente funciona. Modifiquemos lo que es esta barrita y puedes ver que realmente se están imprimiendo y se está aplicando el cambio que nosotros estamos dando mediante este incremento y decremento. Perfecto. Ahora veamos cuál es la diferencia con onChangeFinish. Entonces escribamos lo que es aquí onFinishChange. Y esto funciona igualmente de manera similar. De hecho, recarguemos esto para no tener la consola sucia. Lo que hace onFinishChange es que igual va a detectar cuando nosotros hagamos una modificación aquí, pero va a imprimir este valor o se va a ejecutar hasta que yo suelte lo que es esta barrita. Vamos a imprimir lo mismo. Entonces, si guardamos esto y recargamos esto para no tener mensajes ahí, como puedes ver, en este caso yo estoy arrastrando sin soltar el mouse y no me aparece nada. Si esto fuera con onChange, ya hubiera comenzado a aparecer todos los mensajes a medida que yo arrastre y incremente esta barrita. Pero en este caso sigo arrastrando y pues no se muestra nada. Hasta que yo suelte es cuando ya se va a imprimir el valor, cuando ya se ejecuta onFinishChange. Esta es la diferencia con onChange y onChangeFinish. onChange se ejecuta al instante que tú haces un cambio y onChangeFinish se ejecuta hasta que tú sueltas y se comienza a ejecutar pues esta función. Bien, continuamos con esta parte de modificar las propiedades de un objeto, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa si en este caso cubos pues está directamente aquí, simplemente ponemos objetos 3D.cubos y accedemos a la propiedad. Pero qué es lo que pasaría si tuviéramos una propiedad con incluso un poco más de profundidad. Algo como esto, donde tenemos lo que es esferas, dentro de esferas está esferas rojas y después pequeñas, donde en este caso tenemos dos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso para poder modificar la propiedad de Small? Bueno, hay que agregar otro tweak para avanzar hasta esa parte. En este caso tendremos que entrar de la siguiente manera, sería objetos.esferas.rojas y la última propiedad sería ahora sí entre comillas. Si guardamos esto puedes ver que ahora sí tengo ahí para poder modificar la propiedad de Small. Ya simplemente aquí faltaría agregar los valores de mínimo, máximo, el step y si hace falta una propiedad de name y un onChange. Pero como puedes ver es simplemente ir avanzando en las propiedades hasta dejar por último la última propiedad que vayamos a modificar. Bien, ahora sí vamos a agregar tweaks, pero en nuestro cubo, el cubo que tenemos aquí. Así que para esto vamos a borrar estos que hemos creado como ejemplo y el tweak que vamos a hacer va a ser numérico, pero vamos a modificar la posición del cubo. Entonces simplemente borramos esto y vamos a la parte donde declaramos el cubo, aquí. Aquí vamos a agregar el tweak que nos permita modificar su posición en el eje de las X. Entonces sería UI.add, en este caso sería cube.position. Y en este caso la que va entre comillas sería X. Vamos a ponerle un valor mínimo tal vez de menos 10. Un valor máximo de 10 igualmente. Pongámosle un step de 0.5 nada más. Y pongámosle un parámetro de name. Al cual simplemente vamos a llamarlo post X. Guardemos y en este caso ya aparece nuestro control aquí arriba. Si lo modificamos puedes ver que se va modificando la posición de nuestro cubo. Perfecto. Hagamos lo mismo pero para los ejes Y y Z. Entonces podemos duplicar esto, pero aquí en vez de la X sería Y. Y aquí ponemos igualmente el cambio por post Y. Aquí sería Z y post Z. Guardamos esto y ya tenemos tres controles. Perfecto. Si modificamos la X, se modifica el cubo, su posición en X, la posición en Y y finalmente la posición en Z. Entonces, supongamos que en este caso encontramos que la posición perfecta para nuestro cubo en el espacio, pues en este caso sería menos 0.5 en X, 0 en Y y 1.5 en Z. Entonces después de haber debugueado todo esto simplemente aquí con los controles, ya podemos venir aquí y aquí hacemos lo siguiente. En este caso sería cube.position.set, que recuerda menos 0.5 en X, 0 en Y y 1.5 en Z. Si guardamos esto ya nuestro cubo aparecerá de este lado sin tener que estar, como te decía, modificando el código, yendo al navegador, código navegador, sino que simplemente para esto es la utilidad de estos controles. Modificamos la posición aquí en tiempo real a fin de cuentas de debuguear hasta encontrar el valor perfecto. Bien, vamos con la segunda parte donde vamos a agregar lo que son opciones predefinidas, es decir, no vamos a agregar lo que es esta barrita. Algo muy similar a una etiqueta select en HTML. Entonces para esto vamos a agregar igualmente otro tweak donde vamos a modificar el cubo pero ahora en el factor de escala. Vamos a modificar primero la escala en X
Vamos a ponerle por ejemplo un valor mínimo de 1, que es el valor por defecto que debe tener, y vamos a ponerle un valor máximo de 10, supongamos, ¿no? Si guardamos esto podemos ver que si aquí modificamos lo que es la escala, obviamente va a crecer en el eje de las X. Podemos repetir esto para Y y Z, pero ahorita centrémonos en esta parte de X. Para verlo un poco más claramente vamos a poner lo que es un name, y vamos a llamarlo scale X. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros únicamente quisiéramos definir tres tamaños? Es decir, no sé, por ejemplo, normal, doble y, no sé, grande. Para eso no nos sirven los valores de mínimo y máximo, entonces tenemos que quitarlos y es aquí donde entra esta parte de las opciones predefinidas. Después de haber agregado lo que es el parámetro, es el que vamos a modificar, vamos a escribir lo que es coma y vamos a escribir llaves. Aquí vamos a escribir un objeto que nos arroje estas propiedades. Primeramente va el nombre de esta propiedad entre comillas, por ejemplo vamos a llamarlo small, seguido de 2 puntos, y aquí vamos a poner el valor que nos va a retornar, que en este caso vamos a dejarlo en 1, el tamaño por defecto. Después podemos poner algo que sea como medium, y en este caso vamos a poner que la escala en X sea por 2. Y vamos a poner uno que sea grande, por ejemplo big, que sea 3 veces más grande en la escala de X. Si guardamos esto puedes ver que ahora cambia lo que es nuestro menú. Ahora no tenemos lo que es esa barrita, sino tenemos lo que es estas opciones que podemos elegir. Por ejemplo, si ponemos small, pues no pasa nada porque es el tamaño por defecto que tiene en el eje de las X. Si hacemos esto con medium, puedes ver que ya crece al doble de tamaño. Y si es big, pues ya crece 3 veces ese tamaño. Perfecto, esto está funcionando de manera correcta. Pero ahora hagamos algo. ¿Qué es lo que pasaría si en este caso yo no quiero modificar cada una de las escalas independientemente? Es decir, escala en X, Y y Z. Sino quiero que al momento de simplemente modificar un factor de escala, este se aplique a todos los ejes. Para eso podemos utilizar lo que es un auxiliar, donde vamos a agregar como tweak a ese auxiliar. Y cuando ese auxiliar cambie, que ese valor de escala que tiene el auxiliar se aplique a nuestro cubo del siguiente modo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un auxiliar, una constante que tenga la propiedad de escala. El 1 como tal es el valor por defecto de la escala, así que vamos a dejárselo así. Entonces aquí vamos a modificar que en vez del target directamente sea el cubo, modifiquemos este de cubeaux y que sea el parámetro de escala, de este modo. Después obviamente nos va a regresar los tamaños 1, 2, 3, 1, 2 o 3 dependiendo del tamaño que elijamos. Y aquí para que se pueda aplicar a este cubo hay que agregar la propiedad de onChain. Lo que voy a hacer en esta función es que cuando se detecte lo que es un cambio en las diferentes opciones que di 1, 2 o 3, se aplique este tamaño, este factor de escala a nuestro cubo de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que, cuando se detecte un cambio y se modifique obviamente el valor de escala, ese valor de escala se va a aplicar a nuestro cubo de la siguiente manera, tanto para los ejes X, Y y Z. Guardemos esto para que veas cómo es que funciona. Ya tenemos nuestro menú y ahora si lo ponemos en medium, se escala en todos los ejes. Si lo ponemos en big, se escala obviamente en todos. Esta es una forma en la cual puedes ir probando diferentes opciones predefinidas. Simplemente habría que hacer un pequeño juego con onChain o onChain finish, como prefieras, pero funciona de esta manera. El uso de los auxiliares puede ser muy útil, o sea, no desescatimes usar auxiliares para toda esta parte. Y más que nada estos auxiliares se utilizan en la parte de colores, para la parte de materiales, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, sigamos con la parte de cómo debuguear esta parte de materiales. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a regresar el cubo a la posición 00 para tenerlo más claro en la escena. Y bien, para modificar lo que son los colores de los materiales, sí o sí vamos a tener que utilizar un auxiliar. En este caso vamos a utilizar el que ya hicimos anteriormente con la parte de la escala y vamos a declarar simplemente como color. Ahora, el color aquí lo vamos a declarar de la siguiente manera. Puedes cargarlo de muchas otras, pero en este caso es la más fácil de recordar, que es simplemente 0x y después puedes poner el color. En este caso vamos a poner el color por defecto con el que se aplican todas las mallas en tree, que es simplemente el blanco absoluto, de este modo. Ahora vamos a colapsar este UI y vamos a agregar otro, que en este caso va a ser el que se va a encargar de modificar el color de aquí y a medida que ese color se cambie que se aplique al cubo. Pero aquí lo que tenemos que hacer es sí hacer UI, pero en este caso sería .add y sería add color de este modo. No simplemente funciona con add, sino es add color. Y aquí pues simplemente hacemos lo mismo, que sería cubeaux y aquí obviamente pues la propiedad de color.
Si guardamos esto vamos a ver que ya nos va a aparecer lo que es un selector de color. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que a medida que este color se cambie se aplique al cubo. Y para esto creo que ya te lo puedes imaginar, vamos a utilizar la propiedad de onChange. Aquí simplemente vamos a escribir una función de flecha donde que a medida que se vaya utilizando este cambio pues se aplique al cubo. De la siguiente manera que será cubeMaterial.color.set. Y aquí simplemente qué es lo que le vamos a pasar como parámetro, pues sería cubeOut.color. Guardamos esto y en este caso, como puedes ver, pues modifico en tiempo real el color de pues nuestro cubo. Perfecto, ya supimos cómo agregar valores numéricos, valores de opción múltiple y también colores. Ahora el punto que viene es cómo agregar folders para tener todo esto más separado, ya que si lo tenemos así muy probablemente al final de cuentas no sepamos ni dónde están las cosas. Ok, entonces para esto vamos a crear tres folders, uno para los valores numéricos de las posiciones en X, Y, Z, otro para los valores de opción múltiple que en este caso son las escalas y finalmente uno para el color. Para hacer esto tenemos que ir a, donde creamos en este caso los tweaks, que son los valores numéricos, las posiciones del cubo, y aquí vamos a crear un folder. Vamos a crear esto con una constante, por ejemplo, que se llame simplemente positions, donde esto va a ser igual a ui.addFolder, de este modo. Y aquí tenemos que pasarle entre comillas un nombre, en este caso vamos a llamarlo como positions. Y ahora para poder utilizar este folder vamos a copiar el nombre y en este caso que simplemente estamos agregando estos tweaks, como por decir al tweak general, a los controles generales, en vez de hacer aquí UI vamos a seleccionar todas estas y vamos a pegar aquí nuestro folder, que en este caso sería positions. Si guardamos esto podemos ver que ya nos aparece un folder con todas esas opciones ahí anidadas. Ahora hagamos lo mismo pero para los valores de opción múltiple, que son los que se encuentran aquí. Creemos el siguiente folder para los valores predefinidos como Scale, donde en Scale simplemente vamos a, como te decía, vamos a tomar este nombre y aquí en UI, en vez de agregarlo a los controles generales, simplemente pongamos este folder. Y hagamos lo mismo para los de color. Guardemos y puedes ver que en este caso ya tenemos nuestros tres folders, uno para Position, otro para Scale y otro para los colores. Que sepas que puedes agregar más propiedades, más colores, etc. Incluso puedes agregar un folder dentro de otro folder. Para esto probemos en la parte de Positions. Lo que tenemos que hacer aquí es que vamos a crear nuestro folder a partir de este folder que hemos declarado aquí arriba. Simplemente aquí sería Positions. Bueno, aquí sería declarar este folder que vamos a llamarlo simplemente subfolder, donde en este caso será Positions y sería igualmente addFolder. Y vamos a ponerle un nombre, simplemente vamos a llamarlo subposition, nada más. Así declaramos este subfolder. Y ahora para poder hacer que un tweak esté dentro de ese folder, pues simplemente hacemos que este tweak sea agregado a este folder. Guardemos esto y en este caso puedes ver que aquí tengo position y aquí tengo el otro subfolder. Perfecto, así podemos agregar folders y subfolders a todos nuestros tweaks para a fin de cuentas tener todo más organizado. Bien, comencemos con la práctica final. Lo que vamos a hacer aquí es el ejemplo que vimos al inicio, donde simplemente se cambia la escala en cada eje independientemente la una de la otra, y que igualmente se cambia lo que son las subdivisiones de cada cara. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Antes de comenzar vamos a crear lo que es un auxiliar que nos permita almacenar todos estos valores y así que nos sea más fácil todas estas modificaciones. Entonces primero comencemos con la escala en cada uno de los ejes. Llamemos estas propiedades simplemente scale y el nombre del eje. Pongámosles por defecto el valor de 1, ya que es el valor con el que defecto se crea. Igualmente para esta práctica he separado lo que es el material y la geometría en dos diferentes constantes y pues que finalmente se crean en la constante de cubo. Igualmente creemos un folder al cual simplemente vamos a llamar como cubefolder y este va a ser igual a ui.addFolder. Pasemos el nombre simplemente de cubeTweaks y creamos nuestro primer tweak, que en este caso sería cubefolder.add y aquí ¿qué agregaríamos? Bueno, agregaríamos lo que es nuestro auxiliar, que en este caso sería cubeaux y en este caso sería el parámetro de scale x. Vamos a pasarle un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 3. Igualmente coloquémosle un valor de name para identificarlo más fácilmente
Y aquí sí hay que sí o sí agregar lo que es el evento onChange o onFinishOnChange, el que prefieras. ¿Y esto por qué? Bueno, porque como tal no estamos modificando directamente el cubo, sino que estamos modificando un auxiliar. Y todos los cambios que le apliquemos a este auxiliar tienen que ser aplicados al cubo, más específicamente en el eje de la escala de X. Entonces aquí creamos esa función que nos permita hacer esos cambios, que en este caso simplemente será cube scale x y sería igual a cubeaux.scalex. Si guardamos esto, puedes ver que ya aparece en nuestro folder y nuestro primer tweak. Si hacemos esto, pues funciona igualmente como hemos probado antes. Entonces podemos copiar esto 2 veces, pero ahora modificarlo para los ejes de Y. Guardemos y puedes ver que ya nos aparecen todos los tweaks que nosotros agregamos, uno para cada eje. Ahora pasemos a la parte de las subdivisiones. Esa parte quizás es un poquito más compleja, pero vamos a ello. Bien, comencemos con la parte de subdivisiones. Cuando nosotros creamos lo que es una malla y declaramos lo que es su geometría, podemos colocar también la cantidad de subdivisiones que va a tener. Si quieres ver más claramente qué son estas subdivisiones, hay que activar lo que es en el material el modo wireframe. Y son, bueno, estas líneas que tú ves aquí. Por defecto, cuando creamos lo que es una malla o un objeto, su geometría va a estar con solamente una subdivisión, que es lo que vemos aquí. Si en este caso nosotros quisiéramos dar más subdivisiones, simplemente para tener más geometría, podemos, en este caso, esto es específico del cubo, con lo que son las esferas, planos, etcétera, funciona de manera diferente, pero es muy similar. Después de haber declarado lo que es la anchura, la altura y la profundidad, podemos dar la cantidad de subdivisiones que va a tener en cada eje. En este caso podemos dar, por ejemplo, 5 en anchura, altura y profundidad. Si guardamos esto, puedes ver que aquí ya tenemos como tal esta cantidad de subdivisiones, que es lo que nosotros queremos. Perfecto. Pero el problema viene cuando nosotros queremos pues modificar esta cantidad de subdivisiones. Como tal, con .UI, si simplemente modificamos esta cantidad de subdivisiones, no va a funcionar. Porque como tal, pues bueno, una vez se crea, no es posible volver a modificar esta cantidad de subdivisiones. Hay que crear un nuevo objeto con esta misma cantidad, con esta cantidad de subdivisiones que nosotros queramos, porque el anterior ya es imposible modificarlo. Entonces vamos a resolver esto con .UI. Así que vamos a quitar esto de aquí, simplemente para tenerlo más claro. Igualmente podemos bajar los parámetros del material para tenerlo ahí. Entonces, para comenzar, vamos a declarar igualmente unos parámetros aquí en nuestro auxiliar con las subdivisiones en cada eje. Vamos a dárselas de 1, que es la subdivisión por defecto, y vamos a comenzar a agregar nuestros tweaks. Vamos a agregar aquí un comentario, simplemente vamos a llamar subdivision. Entonces agreguemos nuestro primer tweak, que será cubeFolder. En este caso será cubeaux, pero el parámetro que vamos a modificar ahora será subx. Podemos darle igual un valor mínimo de subdivisiones, que en este caso va a ser 1, que es el valor por defecto. Un valor máximo de subdivisiones tal vez de 5, puedes jugar con estos valores. Vamos a darle una propiedad de name, por ejemplo que se llame subx nada más. También vamos a darle el parámetro de step en 1, porque como tal no hay subdivisiones con punto flotante. Entonces simplemente con el step de 1 es perfecto. Y ahora sí agreguemos como tal la función de onChange, ya que esta función es la que nos va a permitir hacer todo este trabajo de remover el objeto anterior con la cantidad de segmentos diferente a la nueva que queremos agregar. Para esto vamos a utilizar lo que es el cubo que nosotros declaramos aquí y la geometría. Entonces, en este caso, si nosotros queremos modificar las subdivisiones de este objeto, hay que removerlo y cargar uno nuevo con estas subdivisiones. Entonces, para esto vamos a comenzar con hacer lo que es sn.remove y vamos a quitar el cubo. Y también vamos a volver a definir en este caso su geometría. En este caso, esta geometría de aquí. Bueno, en este caso simplemente sería la variable. Así que pues, en este caso podemos copiar lo que es el nombre. Sería geometry y esto es igual a new tree y sería una geometría de caja, box buffer geometry. Podemos darle un tamaño de 1 y 1 en cada eje. Te adelanto que vamos a tener un error en esta parte, pero ahorita lo checamos. Y ahora sí, aquí comenzamos a agregar como tal la cantidad de subdivisiones que vamos a querer, que en este caso sería dado por cubeaux en la propiedad de subx. Y ahora sí volvemos a crear nuestro cubo, que en este caso será cube es igual a new tree.mesh y aquí le pasamos lo que es geometry y el material que nosotros habíamos declarado anteriormente, y ahora simplemente lo agregamos a la escena. Si hacemos esto, bueno, ya aparece aquí lo que es este tweak. Si lo modificamos, puedes ver que se modifica esta cantidad de subdivisiones. Perfecto.
Pero vamos a ver qué es lo que pasa si en este caso yo modifico lo que es la escala en X, el tamaño en cualquier parte. Y si modifico lo que es las subdivisiones, puedes ver que regresa al tamaño de 1 y 1 y 1. Esto era de esperarse por el tamaño que estamos dando aquí. Cuando hacemos un cambio en este tweak, pues el tamaño, no importa el que tenga, vuelve a 1 y 1 y 1. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues con nuestro auxiliar. Para eso lo hicimos. Entonces, aquí en vez de darle lo que son los tamaños de 1 y 1, 1, podemos simplemente darle lo que es cubAux, en este caso en la escala que tiene en X. Lo mismo para Y. Y lo mismo para Z. De este modo. Entonces guardemos. Y bueno, abramos nuevamente nuestros tweaks. Modifiquemos en este caso las subdivisiones. Modifiquemos el tamaño. No pasa nada. Perfecto. Y volvamos a modificar las subdivisiones. Y puedes ver que ahora sí mantiene su tamaño, que es justo lo que queremos. Perfecto, creo que ya te puedes ir imaginando qué es lo que nos falta en estas dos últimas subdivisiones para las subdivisiones de la altura y la profundidad. Así es, podemos darle los mismos parámetros de nuestro auxiliar, pero obviamente dependiendo. Aquí sería Y y aquí sería Z. Ya con esto no importa que nosotros modifiquemos simplemente en Y, se van a almacenar los mismos en X y en Z que anteriormente dimos. Entonces para esto podemos duplicar este tweak dos veces. Uno para Y y otro para Z. Guardemos esto y bueno, ya tenemos nuestras subdivisiones independientes. Con una modificamos las subdivisiones en X, otro en Y y finalmente el último en Z. Tenemos aquí nuestro cubo, por ejemplo, modifiquemos las escalas, perfecto, funciona. Modificamos las subdivisiones en la anchura, la altura y la profundidad. Y puedes ver que todo funciona de manera perfecta. Bien, pues yo creo que hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Sé que DatUI puede ser a veces algo complejo, pero bueno, espero con esa práctica quede algo claro. Si no, aún así para el siguiente video vamos a practicar algo, lo cual son los renders realistas. Y para eso, como te mencionaba, sí o sí vamos a tener que utilizar DatUI. Más que nada para manejo de colores, intensidades y cosas como esa. Entonces, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Fue un placer y nos vemos para el siguiente. Chao.